¿Qué hace la GNRH? ¿Qué hace la GNRH, muchachos? La GNRH hipotalámica a nivel de la hipófisis va a producir la FSH, que en la mujer produce los estrógenos, y la LH en la testosterona en el testículo, en las células de Leydig. Entonces es la función de la GNRH en el núcleo periventricular, producir la GNRH, que en nivel de la hipófisis produce FSH, y en el ovario, en las células de la granulosa, produce estrógenos, y en las células de Leydig produce testosterona. Ahora, otra área como el área de la función sexual y el sueño, la área preóptica, la subpreóptica, el apetito, la temperatura, y la porción tuberal, que es el centro del hambre. El centro del hambre, que ahorita estamos viendo muchos pacientes con obesidad, ¿no? Y las neuronas KISS, que son las neuronas que despiertan la pubertad. Entonces, acá hay núcleos hipotalámicos y sus funciones que se podría preguntar de eso, ¿no? Y las células pituitarias, ¿no? Las células pituitarias, las CTH, que hemos dicho la vez pasada, que está en la porción central, ¿no? ¿Y que te puedes apagar la luz? Apaga la luz. ¿Por qué están en la porción central? Porque producen el cortisol. Y el cortisol es la hormona de la vida. Sin cortisol, estuviéramos hipotensos, adinámicos, cansados, ¿no? Entonces, por eso está en la porción central, por eso está potente, ¿no? Arriba está la TSH y al costado está la hormona de crecimiento. Las células acidófilas son las somatotropas y lactotropas. Somatotropas de la hormona de crecimiento y lactotropas de la hormona de prolactina. Tirotropa de la tiroides, corticotropa de la ACTH y gonadotropa de la LH-FSH. Ya hemos visto de los ejes, ¿no? Que hay que impedir eje gonadal, LH-FSH, testosterona se varón, LH-FSH estradiol en mujer. Y prolactina como paciente. Las funciones de las hormonas hipofisiales. ¿Y qué son las hormonas? Las hormonas son moléculas. Estas moléculas que van a llevar información, van a comunicar célula con célula. Y esas hormonas que actúan a distancia se llaman, o tienen efecto endocrino. Se actúan al costado, como están ustedes, para clínico. Y esa es la misma célula autoclínica. Y esto va a venir a preguntar del examen. ¿Ya? Nosotros queremos que vean los exámenes, no queremos fijar. Por eso en este examen hay una compañía, hay varios, hay los que tienen 18 en práctica. Está bien. 18. Está bien. Como hay una compañera o compañero que tiene uno. ¿No? Entonces, ¿qué va a venir en el examen? La glicoproteínas, LH, FSH, TSH. Péptidas, ¿cuáles son las peptídicas? ¿Cuáles son las esteroideas? ¿Cuáles son las aminas? ¿No? Es importante, chicos, que lean, retengan su memoria, porque a veces en medicina hay un montón de cosas por saber. Pues hay que ir tratando de memorizar. ¿Por qué es importante saber esto? ¿No? Porque las que son esteroideas, chicos, no necesitan de nada. Porque las que son esteroideas van directo. Abren por ahí. Las que son esteroideas, chicos, van directo al núcleo. ¿Por qué? Porque la membrana celular, hemos dicho que es una membrana lipídica, o sea, es una membrana de grasa. Y las esteroides son grasas, rápidamente ingresan en el núcleo. En cambio, las glicoproteínas y las polipeptídicas se quedan en la membrana celular y necesitan un transportador, ¿no? Ya hemos visto de hipotálamo y hipotálamo. Esto va a tener dos feedback, un feedback positivo y negativo. Por ejemplo, el feedback negativo baja la T4 libre, por feedback negativo tiene que aumentar la TRH. La TRH es hipotalámica y la TSH es especial, ¿no? Este es el feedback negativo, que es lo más frecuente. Entonces, este es el órgano diana. Este es la hipófisis. Este es el hipotálamo. Este es lo normal. Ahora, esto es lo más común, el feedback negativo, ¿no? El otro es el feedback positivo. Si a nosotros se nos aumenta la glucosa en sangre, ¿qué va a pasar? Como por feedback positivo, tiene que aumentar la insulina. Si no, no va a
Ahora, y al aumentar la glucosa, va a tener que disminuir unas hormonas que son el glucagón, el cortisol y la hormona de crecimiento, ¿no? Que son las hormonas contrarias y que se contraponen al efecto de la insulina, ¿no? Entonces es importante saber eso. Acá vemos que la glucosa compra un feedback positivo al aumentar la insulina cuando esta aumenta, y a un feedback negativo cuando baja el glucagón, baja el cortisol y baja la hormona de crecimiento, ¿no? Esa es la igualito, ¿no? ¿Qué pasaría? ¿Qué pasaría, muchachos, si bajara el cortisol? Si el cortisol baja, por compensación tiene que subir la CRH y eso va a aumentar la ACTH para cumplir los feedback. Muy bien. Entonces esos son los famosos feedback, el negativo y el positivo. Ahora apaguen nuevamente. Entonces debemos conversar con sus compañeros de que la... Por ahí estamos pasando lista, ¿no? Pon su nombre. ¿Dónde está la lista? Por ahí. Perdón, pon su DNI. Entonces hemos dicho que los órganos endocrinos se evalúan, ¿no? Si es de hipófisis, se hace una resonancia magnética. Si es la tiroides, se evalúa con una ecografía de la tiroides. Si queremos evaluar los testículos de mi amiga, con una ecografía testicular. Si queremos evaluar las ovarios de mi amiga, con una ecografía pélvica. Si queremos evaluar la glándula adrenal, con una tomografía. Si queremos evaluar, por ejemplo, el timo, que también es un órgano endocrino, con una tomografía. Entonces, cada órgano tiene un diagnóstico de imagen. Por ejemplo, ¿no? El páncreas se evalúa con una tomografía, es lo más primordial. Entonces, esta figurita es bien interesante. Esto lo sacaba de este colega, que nos evalúa, ¿no? Acá está la silla turca, la de hipófisis, el lóbulo posterior, acá está el quiasma óptico y este es el tallo hipofisial. Y acá está el hipotálamo, o sea, es el ventrículo. Esto ya más o menos ustedes lo manejan, ¿no? Generalmente los tumores de hipófisis, cuando se plantan acá, van hacia arriba o van hacia los costados. Hacia arriba está el quiasma óptico y hacia los costados está el seno cavernoso. El seno cavernoso. Entonces, esas son imágenes de hipófisis normales en un corte sagital. Sin contraste y con contraste. ¿Cuál es la diferencia acá? Con contraste, por acá van a ver pequeños vasos sanguíneos y van a ver que toda la hipófisis, que es esta, va a faltar todo el contraste. La hipófisis viene a ser como una paltita, ¿sí? O una fruta que tiene su tallo que está pegado hacia el cerebro. Y acá está la parte de la fruta, como se dice. Sin contraste y con contraste. Pero si se dan cuenta, acá marca una señal. Esa es una señal hiperintensa. En resonancia se habla de señales hiperintensas. Esa señal hiperintensa, esa señal hiperintensa es de la hormona antidiurética, que es la vasopresina. ¿Cuál es la hormona antidiurética? La vasopresina. Por lo tanto, si viene una pregunta del examen, paciente que tiene poliuria, polidipsia, ¿no? Y además se le hace una resonancia magnética y no encuentra la señal hiperintensa que tiene, diabetes insípida. Miren, esto es otro corte, el corte coronal. Sin contraste y con contraste. Miren cómo capta la neohipófisis. Entonces, ¿qué vamos a ver acá? Acá vamos a ver este de acá es el tallo hipofisial y el de acá es el quiasma óptico. ¿Por qué es importante el quiasma óptico? Porque cuando el tumor está acá y crece hacia arriba, le va a originar al paciente hemianopsia. ¿Qué es hemianopsia? Que el paciente no ve de los resultados. O sea, de ver de frente, no lo ve acá y acá. Y en esta estructura, cuando el tumor va a aparecer en los costados, es el seno cavernoso. Ahí van a encontrar al tercer par craneal, al cuarto par craneal, al quinto par craneal y al sexto par craneal. Por lo tanto, ustedes van a encontrar pacientes que tienen tumores de hipófisis, que vienen con tosis alveolar, le cae el párpado, o pacientes que tienen diplopia salendógena. No solamente estos pacientes es por problemas de infarto cerebral o aneurisma, ¿no? Entonces van
tallo hipofisiario, la neohipófisis. Este es el hipotálamo. Acá tienen los detalles. Este es el kernel óptico. Este es el hipófisis. Esta es una secuencia en T1 y esta es la T2, ¿no? La T2 saben ustedes que porque el líquido cefalorraquídeo es blanco. ¿No? El líquido cefalorraquídeo es blanco. Si se dan cuenta, acá el líquido cefalorraquídeo de los ventrículos laterales es negro o gris. O, perdón, hiperintenso. Y acá es hiperintenso. Está ahí hipofisiario, acá no se ve porque es blanco o hiperintenso. Entonces, los tumores que son de tipo Cushing que vimos hablar la semana pasada son tumores pequeños. Eso se les llama picodenomas, menos de 5 milímetros. Esos tumores pequeños se hacen tumores imágenes retrasadas. En cambio, para ver exploración de la silla turca, en la parte posterior, y ver si se almacena o no la vasopresina, se hace una resonancia con una secuencia de saturación de grasa. Es importante ver eso. Y hay que ver también que el lóbulo anterior de la hipófisis va cambiando de acuerdo a la edad. Cuando recién nacemos en un lactante es más convexo. Miren, y se vuelve así, que todo se pinta en un lactante. Eso es un lactante de 5 días y este de 12 días. Y cuando ya va creciendo se va a llamar diferenciando, ¿no? La de la hipófisis y hipófisis posterior. Porque si se dan cuenta acá no se puede diferenciar cuando recién nace. ¿Y por qué es importante diferenciar? Porque ahí vamos a encontrar la vasopresina. Ya cuando llegamos a la prepubertad, antes de los 8 años en niños son 9 años y niños, la hipófisis mide hasta 6 milímetros. Y se va a ver así, como plano, pero una vez que llega a la pubertad, ya empieza a crecer y se vuelve más convexo. Esta convexidad se da por la NRH y FSH, crece más en las hormonas hipofisiales. Miren cómo se dan cuenta que es más convexo, es más grande. También hay que ver el tallo hipofisiario. El tallo hipofisiario, ¿por qué es importante? Porque transporta las hormonas del hipotálamo a la hipófisis. ¿Qué hormonas? La oxitocina y la antidiurética. Cuando el tallo hipofisiario se engruesa o se dobla o se secciona, ¿qué vamos a tener? Diabetes insípida. Entonces hay pacientes que tienen tuberculosis y afecta el tallo hipofisiario, o que tienen hipofisitis, o de repente están manejando tu moto lineal, freno de golpe, pum, pum, ese golpe ida y vuelta de tu cerebro puede seccionar el tallo hipofisiario y te puede dar una diabetes insípida de muchos tipos. Y el lóbulo posterior, ¿por qué? Porque ahí almacena la hormona antidiurética, se ve consecuencia de saturación de grasas, ¿no? Y hemos visto que cuando está la señal hiperintensa, habla de que es un estado normal del lóbulo posterior. Entonces el lóbulo posterior, ¿cómo se ve? Se ve acá, ¿no? Porque se ve clarito. Se ve clarito. Y el seno cavernoso, ¿por qué no sale el seno cavernoso? Porque se asocian las complicaciones, ¿no? Porque ahí están las arterias. Miren, esta es estructura bien bonita. La hipófisis, acá está la arteria carotídea interna y acá están los pares craneales. Entonces, los pacientes que tienen tumor en hipófisis pueden tener eso, ¿no? Pueden tener diplopia, oftalmopalesia, ¿no? Fotosis palpebral. Hay que tener cuidado con eso. Y acá también está esto del seno femoral. Los pacientes que operan tumores de hipófisis rompen el seno femoral y llegan al tumor acá. Y el tumor lo escucha eso. Entonces, este es otro dibujo interesante en los primeros pares craneales. Ahora, cuando se evalúa un tumor, chicos, un tumor y dicen qué tan grande o sea, qué tan severo es, se utiliza una clasificación que se llama CAS-NOT. La clasificación, chicos, CAS-NOT es que el tumor que está acá va invadiendo más cerca a la arteria carotídea interna. Y cuando el tumor invade, o sea, abraza la carótida interna, el tumor es irresecable, o sea, ya no se puede operar. ¿Qué significa? Que el paciente ya no se cura. ¿Ya? Entonces, acá se ve clarito ya el kernel óptico, capta las enfermedades. Entonces, es por eso, ¿no? Está en el grupo lobular, acá están las figuritas. ¿Dónde están los pares craneales? Acá están las figuritas. Y acá se ve más clarito. Entonces, de las patologías pituitarias vamos a encontrar patologías de exceso de función y por déficit de función. Acá vamos a hablar de acromegalia y prolactinoma. La semana pasada hablamos de Cushing. Sí, no está en sus sílabos, no vamos a hablar de eso. Y vamos a hablar de diabetes insípida. La semana pasada también se habló de insuficiencia adrenal. Entonces, estas tres patologías no se van a hablar. Por lo tanto, en el examen veis acromegalia, prolactinoma, Cushing, diabetes insípida y insuficiencia adrenal. Cuando faltan dos de estas hormonas, porque esta es la hormona de crecimiento, esta es las esteroides sexuales, el cortisol y la hormona antidiurética,
faltan 2 de estas 4, se llama hipoperitarismo. Entonces, ¿qué es el hipoperitarismo? La falta de 2 o más hormonas vitales. Pero si te falta el cortisol y la CTH, perdón, el cortisol y la T4 libre, tienes hipoperitarismo. Si te falta el cortisol y la hormona de crecimiento, hipoperitarismo. Si te falta solamente el cortisol, tienes insuficiencia renal secundaria solamente. Si te falta la hormona tiroidea, tienes hipotiroidismo secundario. Si te falta la DH, ya es incipiente. Pero si te faltan 2, ya se llama hipoperitarismo. Entonces, pregunta de examen: ¿cuál es el tumor hipoficial más frecuente? El no funcional. ¿Ya? El no funcional. ¿Qué es el que no funciona? Y el de lo funcional. ¿Y cuál es el de lo funcional? Es el más frecuente, prolactina. ¿Ya? Entonces, este es un caso de un paciente del hospital regional que es no funcional. Define que tumor, mira, empieza acá y acaba hasta acá. Como si fuera toda la protuberancia. Tenemos que es el mesencéfalo, la protuberancia y el tubo raquídeo. Este es el cerebelo. Miren, esta es la protuberancia del paciente. Miren, como grandazo. Miren ese corte de acá. Y el tumor se empieza acá. Ahí están los tumores. Si es un tumor no funcionante, esos tumores no funcionantes significa que no produce cortisol, no produce TSH, no produce hormona que no produce nada. ¿Ya? Pero de los funcionantes, ¿cuál es el que más frecuente es? El prolactina. ¿Ya? Preguntas renales sobre el resultado médico. Entonces ya vamos a hablar sobre esto, sobre la acromegalia. El SHOED es el característico de la acromegalia, que tiene nariz grande, boca grande, dientes separados, orejas grandes. La acromegalia es un proceso, un problema que se originó que se describió por un médico francés ya en el año 1886. Es un problema que tiene muchas comorbilidades, disminuye su calidad de vida. Es una enfermedad crónica que se caracteriza porque crece las manos, hay comorbilidades metabólicas, hay mortalidad prematura y se disfigura, ¿no? Como shock. Entonces, acá el paciente principal siempre nos son las artritis o el dolor de cabeza. Pregunta examen: ¿cuáles son los síntomas más frecuentes? Dolor de cabeza y artritis. Y entonces al paciente le va a dar desconfiguración, ¿no? Va a ir creciendo lento. Generalmente, para que tú diagnostiques una acromegalia, el paciente ya ha pasado 15 años antes. A diferencia de la diabetes, ¿no? La diabetes se puede diagnosticar 6 meses o un año antes, ¿no? ¿Qué receptores tienen que ver con la hormona de crecimiento? Los tipo 2, generalmente. Y la CTH tipo 1 y tipo 2. ¿Por qué hablamos de comorbilidades metabólicas? Porque la acromegalia que te genera diabetes, hipertensión, apnea del sueño, hipertensión pulmonar, hipertrofia miocardio. Y te genera también comorbilidades múltiples, te genera nódulos en la tiroides, pólipos en el colon, porque pueden dar cáncer de colon. ¿Qué frecuencia es? 4 casos por millón. ¿Y qué edad es más frecuente? De los 25 a 40 años. Y afecta a hombres y mujeres por igual. ¿Cuál es la manifestación principal? Las articulares. Pregunta examen. Y esta es la mortalidad psicológica. Nosotros nos vamos a morir así en verde. Pero si tienes acromegalia, pasas al rojo. Si tienes diabetes, pasas al azul. Si tienes acromegalia más problema cardíaco, amarillo. O sea, se corta tu vida como 15 años, 10 años. Entonces, ¿cuál es la principal causa de mortalidad de la acromegalia? Pregunta examen. Cardiovascular. Y la principal causa de mortalidad en el Cushing, tromboembolismo pulmonar. Entonces, ¿cuál es la causa de la acromegalia? Lo más frecuente, según el examen, dice que tenga un tumor primario que provoca hormona de crecimiento. Pero hay tumores mixtos que producen hormona de crecimiento de prolactina. Hay cosas ectópicas como es el linfoma o tumor pancreático. Y eso se le va a preguntar a un grupo, a un examen neoplasia gastrina múltiple, tipo 1. ¿Qué es la neoplasia gastrina múltiple? Los tumores de órganos endocrinos se van agrupando en neoplasias. Así como hemos dicho la semana pasada, que los problemas autoinmunes se van agrupando, se llaman poliglandulares. Acá se llaman neoplasias gastrina múltiple, tipo 1 y tipo 2. Ahora el examen lo va a tocar el tipo 1 y el examen lo va a tocar el tipo 2. ¿Qué enfermedades engloban? El hiperparatiroidismo, el tumor pancreático y el adenoma de Box, que pueden ser acromegalia o prolactinosis. La acromegalia familiar, carne, no pongo algo ahí, de verdad que no me va a venir. ¿Ya? Estamos ayudando. Miren la cara. Esta señora, miren cómo cambia, ¿no? Por el exceso de hormona de crecimiento. Y estos dientes acá, ¿no? Esta es mi mano y esta es mano del paciente con acromegalia. O
puede dar que la mujer oligomenorrea, pólipos, ¿no? Más o menos uno de cada 5 pacientes tiene cáncer de colon en la acromegalia. La mitad de los pacientes tienen nódulos tiroideos. Y hablamos con sus compañeros de que se llaman la neurología, ¿no? Ustedes han visto síndrome del túnel del carpo, a veces la rotación, ¿no? Entonces la acromegalia te da síndrome del túnel del carpo. ¿Qué más te da síndrome del túnel del carpo? La diabetes, la tiroides, el hipotiroidismo, la diabetes no controlada, el embarazo. El hiperparathyroidismo y la acromegalia te da síndrome del túnel del carpo. Anemia del sueño, ¿no? Si tiene un gordito que tiene anemia del sueño, que es la acromegalia. Le da diabetes y hipertensión. Miren, eso es una acromegalia activa este paciente. Vemos bien sus dientes, miren su nariz, miren su prognatismo, su oreja, miren sus pies, miren sus dedos. El talón, ¿no? El talón, la grasa que tenemos en el talón, cómo aumenta, ¿no? En la acromegalia. Miren, esta es mi mano, es su mano de él. No se ve. En los pacientes que tienen acromegalia se dan cuenta porque la niña no les entra ya. El sombrero ya no se ingresa. El zapato va a cambiar de talla. Y esa es la forma inactiva, ¿no? Ya el paciente es un paciente que ya le han dado radioterapia, ha recibido su tratamiento. Y miren su mano, miren cómo queda. Ya no regresa a la normalidad, a diferencia del Cushing, ¿no? El Cushing demoraba 6 meses, 1 año. Miren sus dientes. Esa separación de los dientes, ¿saben cómo se llama? No? Miren cómo están los talones. Entonces, hemos visto acá, este estudio siempre yo lo presento porque tiene 3.000 pacientes con acromegalia. En la acromegalia hemos visto que es un caso por cada millón, o 4 casos por millón. 4 o 5 casos por millón, mira. Tienes 3.000 pacientes, este es el estudio más grande. Es en Europa, se realizó en 3 años y vieron que la acromegalia era más frecuente en mujeres. Edad media 45 años. ¿Y cuántos se retrasaban? 10 años en las mujeres y 8 años en los varones. Yo les preguntaba, ¿no?, a los muchachos, si en Europa demoran 10 años en diagnosticar, acá en Chiclayo, que no cierran una calle, no la parchan, o sea, ¿cuánto demoran en un banco? ¿Qué tan atrasados estamos? Más de eso. Pero ¿por qué es esta clase? Porque para que ustedes se den cuenta, ¿no? Veamos, hay pacientes. ¿Cuáles son las características? Mira, igualito que el libro. Características dismórficas, extremidades segmentales. Y acá se pregunta de examen, en rojito, mira. Los pacientes que tienen acromegalia a una edad mayor tienen un tumor más pequeño, menos invasor y que más posibilidades de curarse. Por lo tanto, si ustedes les dan acromegalia, ya se jodieron, porque se va a dar un tumor más grande, más secreción y más invasor. Y así tuve yo un paciente cusqueño que tenía acromegalia y el tumor era bien grande, 3 a 4 centímetros. Y el tumor le ocasionaba glucosa de 600, 800. Y le invadía el tumor, jovencito, me da pena, un joven de curso. Y también me tocó un paciente cajamarquino, cuando estaba en Lima, que tiene un tumor más pequeño, era de 70 años de cajamarquino y la hormona de crecimiento ligeramente elevada. Se cumple. ¿Qué comorbilidades tienen los pacientes? Tienen diabetes, hipertensión, nódulos tiroideos, apnea del sueño. Y tienen hipertrofia cardíaca, no tienen una valvulopatía, una cardiopatía por acromegalia. Es importante siempre a los pacientes con acromegalia generar ecografía tiroideo para descartar nódulos palpables en el 50% de casos y colonoscopía para descartar un nódulo tiroideo. Entonces, habíamos dicho la vez pasada, ¿no? Si nosotros queremos diagnosticar diabetes, un diagnóstico de screening es pedir glucosa o examen de orina. En la acromegalia pregunta el examen de orina transitado. ¿Cuál es el diagnóstico de screening? De IGF-1. Se pide IGF-1, no se pide hormona de crecimiento. Y mira, dice el doctor, ¿por qué no tiene hormona de crecimiento? Fácil, porque la hormona de crecimiento en la sangre de nuestro cuerpo tiene un tiempo de vida media más corto y es pulsátil. Aquí llamamos pulsátil. Significa que la hormona tiene pulsos, sube y baja. Se puede encontrar acá, no es estable en el tiempo. En cambio, la IGF-1, el tiempo de vida media es como de 3 a 5 días. Entonces es más fácil que sea más estable. Aquí pregunta el examen, aquí medimos IGF-1, a lo que tiene características de acromegalia, tiene tumor hipoficial,
tienen diabetes descontrolado o tienen apnea del sueño, artritis, túnel del campo o hiperhidrosis, ¿no? Hiperhidrosis atípica, ¿no? Paciente que estudia bastante, ¿no? Ahora, niveles altos de líquido 1 hay que confirmarlo, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Para el diagnóstico de insuficiencia adrenal, ¿qué pedimos? Cortisol. ¿Cómo lo confirmamos? Con el test de ACTH o el test de hipoglicemia. Acá, para la acromegalia, IgF1. ¿Cómo lo confirmamos? Con la tolerancia a la glucosa. Entonces, en la acromegalia, pregunta el resultado médico. Preguntan, ¿cómo se hace el diagnóstico de acromegalia? Con tolerancia a la glucosa. ¿Ahí pueden indicar la luz? Entonces, ¿qué significa la tolerancia a la glucosa? Que se le va a dar de beber agua con azúcar. En este caso, a los pacientes ya no se le va a medir glucosa, sino que se le va a medir hormona en crecimiento. Por lo tanto, al paciente le vamos a medir una hormona en crecimiento basal en ayunas, ¿ya? Basal en ayunas. Entonces, le digo la hormona de crecimiento al paciente y ese paciente tiene hormona de crecimiento, su resultado sale 4, por ejemplo, ¿no? Si somos un paciente que tiene acromegalia, y da de beber agua con azúcar, lo normal es que no suprima. ¿Qué significa que no suprima? Que el valor salga menos de 1. Pero ¿qué es lo normal? Eso es lo normal en el acromegalia. Pero ¿qué es lo normal en nosotros? Que no tenemos acromegalia. ¿Qué pasa cuando tomamos agua con azúcar? Se va a elevar la insulina. ¿Y qué va a disminuir? El glucagón, cortisol en la hormona de crecimiento. Por lo tanto, si nosotros en este test llega agua con azúcar, vamos a tener la glucosa alta y la IgH baja. Pero el paciente que tiene acromegalia tiene un tumor que produce IgH y que no cumple este feedback ni positivo ni negativo. Por lo tanto, si a un paciente con acromegalia tú le mides la hormona de crecimiento, su hormona de crecimiento va a salir 4. Le haces el test 2 horas post-test, 2 horas post-test. ¿Cuánto va a salir la hormona de crecimiento? Ya no va a salir 4, puede ser que salga 5, 6, 8, ¿no? Que sale un valor alto. ¿Qué significa? Que no suprimió la acción de la glucosa sobre su cuerpo. ¿Sí lo entendieron? ¿O más o menos? Entonces, mira, vamos a repetirlo nuevamente. De lo normal, muchachos, es de que lo normal de que una persona como nosotros, si nos medimos la hormona de crecimiento, salga un valor 4, 5, 6. Nos den agua con azúcar. ¿Qué va a pasar con el agua con azúcar? Lo fisiológico, lo normal. Se sube la glucosa y va a bajar el glucagón, cortisol y la hormona de crecimiento. Pero en el paciente que tiene acromegalia no se cumple eso porque ya no tiene feedback, porque tiene un tumor. Entonces, un paciente que tiene acromegalia, por ejemplo, que tiene la hormona de crecimiento, sale 4, no mucho. Pero le hace la tolerancia, le das el agua con el azúcar y ya no va a salir 4. Lo más probable es que salga más alto: 5, 6, 8, 10. No cumple. ¿Por qué? Porque ya no hay feedback, ya se perdió el feedback. Lo mismo hacíamos la correlación con sus compañeros con respecto al Cushing, ¿no? La semana pasada, ¿no? Hemos dicho que el Cushing. ¿Cuál es la prueba para el Cushing? Hacemos el test de supresión con dexametasona. Entonces, nosotros que somos normales, tenemos un cortisol de 10, por ejemplo, y tomamos 1 miligramo de dexametasona, 1 miligramo de dexametasona a las 11 de la noche, y al día siguiente nuestro cortisol debe salir menos de 2 o 1.8, que es el de la literatura. Pero el paciente que tiene síndrome de Cushing tiene un tumor que produce cortisol, que produce ACTH. Por lo tanto, ya no respeta el feedback y ya no va a salir 10, sino va a salir 12 o 13 o 14, o sea, va a salir más alto. Entonces, por lo tanto, tanto el Cushing como la acromegalia, el feedback ya se perdió. Y los valores de supresión ya no se suprimen, salen más altos que el valor basal.
El valor basal es el valor que nosotros nos medimos en años, ¿cómo amanece? Ese es el valor basal. ¿Ya? Entonces, eso es lo que pasa. Pues en el Cushing, el cortisol, sale un valor 10. Como ese no repite el feedback, el valor al día siguiente, si habéis tomado el examen de sale más alto. No es sufrir. ¿Ya? Entonces, ¿qué hay que hacer más en la acromegalia? Pedimos la resonancia magnética para ver el tamaño del tumor, la extensión, y medimos la campimetría para ver el compromiso ahora. ¿Y cuál es el objetivo del tratamiento? El objetivo del tratamiento, chicos, es medir la IGF-1 y la pH. Utilizar el mismo laboratorio. Para eso, el tratamiento es quirúrgico. Toda acromegalia, todo Cushing se opera. Como ustedes saben, ¿no? El tratamiento médico es básicamente para el prolactinoma. ¿Cómo es la cirugía? La cirugía es una cirugía transabdominal. Miren, la rendición se refiere a curación. La curación con la cirugía, el paciente con acromegalia llega hasta el 85%. Si el tumor es menor de 1 centímetro, o sea, es microadenoma. Si el tumor es mayor de 1 centímetro, se cura solamente uno de cada 2 pacientes. O sea, uno de cada 2 pacientes se va a curar si que el tumor es más de 1 centímetro. ¿Cuál es la cirugía? Es esta, ¿no? La cirugía transafenoidal. Se ingresa el endoscopio por la vía nasal, se rompe el tabique nasal y se ingresa esta zona, ¿no? Más clarito, acá, ¿no? Acá es como vemos que ingresa, ¿no? Se rompe el seno feminoidal y acá se una partita arriba. Tanto sea por microscopio o por endoscopio. Y se va cuchareando, ¿no? Lo que hicimos la semana pasada, ¿no? Si fuera Cushing, lateraliza un solo lado en el cateterismo, escucharía la mitad del hipófisis del lado derecho y izquierdo según el resultado. Entonces, el tratamiento de primera línea es la cirugía transafenoidal en la mayoría de los pacientes, ¿no? En eso no hay diferencia en que utilices el endoscopio versus el microscopio. Acá ese término, acuérdense porque van a hablar de ese término base en oncología, en la cirugía de Burkitt. La cirugía de Burkitt de Baltimore significa que hay tumores que son tan grandes que si tú le das tratamiento de inicio no responde. Entonces, ¿qué es lo que hacen estos pacientes? Los operan una parte, le dan tratamiento médico y lo vuelven a operar. Eso significa que al sacar una parte del tumor lo vuelven más sensible. Entonces, porque son resistentes a la quimioterapia o al tratamiento médico. Entonces, operas una parte y lo vuelves a operar. Le das interín, le das un tratamiento. Eso le llaman quimioterapia neointumante. Entonces, el seguimiento del Cushing, habíamos dicho la semana pasada que el Cushing se sigue al día siguiente, ¿no? Pero la acromegalia es 12 semanas. La tienes que esperar 3 meses para ver si se curó o no se curó ese paciente. Hay que medir para eso niveles de hormona y crecimiento. Después de una tolerancia debe salir más de 1. ¿Qué se le mide? Resonancia magnética y se le mide IGF-1 y pH. Aquí debemos dar tratamiento médico. Los pacientes con acromegalia, tratamiento médico preoperatorio no se les da. Solamente se les da a los pacientes postoperados, que no se han curado. Entonces, ¿cuál es el tratamiento médico? Pregunta de examen o creo que sería una pregunta. No se le va a preguntar la dosis, se le va a preguntar acá el medicamento. ¿Ya? La dosis no se le pregunta acá, ¿no? ¿Tiene por ahí la lista de acuerdo? Sí. ¿Alguien lo firmó? ¿De la alta? Entonces acá no le voy a preguntar cuánto le da básicamente el medicamento, ¿qué es lo que deben saber? Y este es el segundo medicamento, Paxlovid, que no debes utilizarlo en los pacientes que tienen diabetes. El Paxlovid no se utiliza en la diabetes, ¿por qué? Porque genera hiperglicemia. Y el otro es la cabergolina, este es tratamiento menos efectivo. El otro medicamento es el pegfilgrastim, que tiene más efectividad pero no hay en el Perú. Entonces se le puede preguntar, ¿cuándo se tiene mejor respuesta a los agonistas? Cuando el tumor es hiperintenso, no, cuando es menos hiperintenso, cuando tiene mayor granulación densa o cuando tiene menor índice proliferativo. Entonces, ¿cuándo tiene menos respuesta o cuando tiene más respuesta? Eso sí se les puede preguntar. Este es el algoritmo, chicos. Si el paciente está con postoperado de un tumor de acromegalia y no responde con agonista de primera generación, ¿qué hay que hacer? Cambiar a otro agonista de Paxlovid, de
octrótine o lanrotine pasan a pasar rápido. Si el paciente tiene diabetes, damos pegloxamano. Y si no controla, queremos dar una segunda cirugía. Por lo tanto, los pacientes con acromegalia pueden volver a operarse. Hasta 2 o 3 veces yo he visto pacientes. Pero un dato interesante, mira, en el Perú damos radioterapia. ¿Por qué? Porque somos un país pobre. No tenemos estos medicamentos algunas veces. En el hospital regional no hay. En el almanzor a veces no hay. Entonces damos radioterapia. La radioterapia se reserva para pacientes que tienen tumores grandes después de la cirugía o la terapia médica, como en nuestro caso, no está disponible. O el paciente no lo tolera. Pero ¿qué es la quimioterapia? La radioterapia es la radioterapia, entre comillas, es que lo quema el hipófisis. La radioterapia no te va a diferenciar células de hormona de crecimiento, células de la hormona tiroidea, células de barre con todo. Entonces hay que tener cuidado de dar la terapia a los pacientes, ¿no? Los pacientes van a presentar luego hipopeniterismo, ¿no? Y estos pacientes pueden presentar, chicos, incluso segundos tumores, comprometes el campo visual, pueden dar incluso accidente cerebrovascular por radioterapia. Y el efecto de la radioterapia es en 5 años todavía de muerte. Muy bien, vamos a pasar al prolactina. El prolactinoma hemos dicho que es el tumor más frecuente, ¿no? El 40% de los tumores son prolactinómanos, el 90% de los tumores son pequeños. Los prolactinomas y los Cushing son pequeñitos, las acromegalias son más grandes. Y es un dato interesante, miren, el 10 o 12% de las personas tenemos un tumor de hipófisis. O sea, en la lista que tengamos 100 personas, por lo menos 10 tienen un tumor en la hipófisis nosotros.